bueno, ahí el problema era el abanico, hermano. Ahorita ya lo puse acá por un ladito para que no nos esté perjudicando. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Tenemos aquí el tema que vamos a dar. Voy a hacer chiquito esto. Ok. Bueno, va a aparecer Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6, a pantalla completa, hermanos. ¿Es así? Alguien que me diga, por favor, para saber si estamos viendo lo mismo. Romanos 2, Listo, hermano, muy bien. Romanos 2, 1 al 6. Bueno, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, ayer me tocó hablar del tema, el aguijón que nunca se va, hermanos. Lo manejamos como un aguijón permanente. Espero que haya sido de bendición ese tema, de ayuda, sobre todo quienes estamos o estén pasando por esas situaciones, hermanos, desesperantes. Yo he ministrado hermanos, hermanas en el hospital que tienen 2, 3 meses allí con oxígeno, dándoles comida por una manguera, ¿verdad? Y una de las cosas que les he dicho, hermana, no se desespere, no vaya a blasfemar el nombre del Señor, aguante, resista, sométase a la voluntad de nuestro Dios, hermanos, porque las enfermedades son un arma de dos filos. A mucha gente las han traído a Cristo, pero a otros tantos los han alejado, ¿verdad? Así que ojalá que haya sido de bendición para todos, ¿verdad? Para hoy me han asignado el tema titulado Los justos juicios de Dios. Los justos juicios de Dios. El pasaje que vimos, hermanos, habla de el justo juicio de Dios. Pero a mí me lo han asignado en plural, hermanos, en plural, así como aparece aquí, los justos juicios de Dios. Y esto cambia un poquito la cosa, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos decir de los justos juicios de Dios? Ahí está apareciendo una diapositiva, hermanos, que habla precisamente o que nos presenta la destrucción de Jerusalén, hermanos, ¿verdad? Entonces, uno de los juicios de Dios, de los juicios justos de Dios, terrible, hermanos, sobre la ciudad santa de Jerusalén, sobre su propio pueblo. Y hermanos, yo sé que mucha gente dirá que qué malo Dios, pero no, hermanos. Cuando Pilato les preguntó a quién querían, a Jesús o a Barrabás, la gente ingrata pidió a Barrabás y exigió que Jesús fuera crucificado. Pilato, hermanos, Pilato, un romano, un mundano, lo quiso defender. No hallo nada digno de muerte en este hombre. Y hasta se lavó las manos delante de ellos y dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y fíjese que contestaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios dijo, bueno, pues así será. Por eso el año 70, hermanos, el año 70, fíjese cuánto, 37 años después de la muerte del Señor, vino el general Tito por órdenes del emperador Vespasiano y destruyó la ciudad, hermanos, y mató muchísimos judíos.
se habla de nada más jóvenes judíos, nada más hablando de los jóvenes, 125,000 hermanos crucificados en las paredes de la ciudad. Imagínense la cosa tan terrible, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos decir de los justos juicios de Dios? Bueno, de los justos juicios de Dios podemos decir que son una prerrogativa divina, hermanos. Perdónenme que saque las domingueras en sábado, pero tengo que decírselo. Los justos juicios de Dios son una prerrogativa que Él tiene, una prerrogativa divina. Una prerrogativa, amados hermanos, es un privilegio, es una gracia, es una exención, es un derecho inherente a un oficio o una posición. En este caso, hermano, el juzgar es un privilegio de Dios. A usted y a mí no nos toca juzgar. Pero hermanos, es un derecho inherente a un oficio o una posición. ¿Por qué Dios puede juzgar? Porque es Dios. Ese es su oficio, esa es su posición. Hermano, Él puede juzgar al hombre porque Él lo hizo. Él puede juzgar al hombre porque Él le ha legislado, Él le ha dado leyes, le ha dicho por dónde caminar, ¿verdad? Entonces es un derecho de Dios el juzgar. Es un derecho o privilegio especial perteneciente a una persona. Bueno, para que se entienda un poquito mejor, hermano, lo que significa la prerrogativa divina. Es prerrogativa divina el ser adorado. Hermanos, para usted y para mí ser adorados es pecado, sería pecado. Para Dios no, esa es su prerrogativa. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es prerrogativa divina el mandar. ¿Se acuerda 1 Timoteo 4, hermanos, donde habla de la apostasía? Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Fíjese, no es tanto el asunto de prohibir el casarse, o más bien el hecho de no casarse, o el hecho de no comer cierta comida. Lo delicado es prohibir y mandar. Fíjese, esas son prerrogativas divinas. A la iglesia del Señor no le toca legislar, a la iglesia del Señor le toca obedecer lo legislado. Dios es el que manda. Acuérdense que la iglesia es cuerpo, no cabeza. Cristo es la cabeza. La cabeza es la que manda y el cuerpo debe de obedecer. Por eso esos famosos concilios, hermano, que se han dado particularmente en el catolicismo, ¿verdad? Pues están equivocados, hermano, porque a la iglesia no le toca legislar. En los concilios ellos se juntan a decidir qué van a creer, a decidir qué van a ordenar, qué van a mandar, qué van a decidir hacer. Y eso es algo que es prerrogativa divina. Es prerrogativa divina el vengar. Para usted y para mí, vengarnos sería pecado, hermanos. Para mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. A usted y a mí no nos toca vengarnos. Dios no nos permite vengarnos. Es una prerrogativa de Él, no de nosotros. También es prerrogativa divina el premiar o castigar, y el juzgar. De hecho, hermanos, es primero juzgar y después premiar o castigar. Aquí en este caso yo lo dejé para el final, hermanos, porque es precisamente de lo que estamos hablando, de juicio, de juzgar, ¿verdad? De emitir juicio. Después de que Dios juzga, haciendo uso de su prerrogativa, entonces Él también hace uso de otra prerrogativa y a unos premia definitivamente y a otros castiga. No entender las prerrogativas divinas, es decir, no entender que existen prerrogativas divinas, ha llevado a muchos a malentender a Dios, hermanos. Por eso no entienden que Dios juzgue, no entienden que Dios castigue, no entienden cuando Dios ordena, por ejemplo, cuando lo hizo con Saúl y con otros personajes, ordenar que hubiera destrucción a naciones, hermano, era precisamente ejerciendo su derecho como Dios, ¿verdad?, de castigar el mal. Algunos no lo entienden. Tenemos en la página Iglesia de Cristo Cerro de la Silla, ¿qué diremos a los que condenan a Dios porque castiga? Se lo recomiendo porque ahí explicamos más este tema. También no entender las prerrogativas divinas ha llevado a muchos a juzgar a Dios. Fíjese, qué increíble, hermano, que juzgar es una prerrogativa de Él, y porque no entendemos que existen prerrogativas o no las queremos reconocer, se invierten los papeles, hermano, y ahora sí, como dicen por allí, los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos a juzgar a Dios, no entendiendo
que es Él el que tiene el derecho de juzgarnos a nosotros. Hermanos, no nada más lo juzgan, sino hasta lo condenan, ¿verdad? Bueno, muchos se preguntan, ¿por qué Dios puede decirme lo que debo hacer, hermanos? Varias veces he hecho esta pregunta, ¿verdad? Y algunos, hermanos, esa gente hablaba, nuestro hermano Jesús Amaya, de esas marchas gay, hermanos, de esas marchas descaradas, donde esta gente presume, hermanos, su derecho a ser como ser, su derecho a elegir sus preferencias sexuales, hermanos, y no solo gritar su preferencia, sino enorgullecerse de ser lo que son, hermanos, y entre otras cosas, alegar que por qué Dios les va a decir lo que deben de hacer. ¿Por qué Dios puede decirme lo que debo hacer? Bueno, porque Él es Dios y yo soy hombre, hermanos, ¿verdad? Si no entendemos la diferencia entre Dios y el hombre, pues no entendemos nada, ¿verdad? ¿Por qué Dios me puede decir lo que debo hacer? ¿Por qué Dios me puede juzgar? ¿Por qué Dios me puede condenar? Porque es Dios y yo soy hombre. Además, somos creación de Él, hermanos, somos sus criaturas, ¿verdad? Y además de criaturas, no solo es nuestro creador, además es nuestro redentor. Nos redimió con la sangre de su propio Hijo, y eso precisamente le da el derecho de juzgarnos y de decirnos por dónde nos vayamos. También, hermanos, Él nos puede decir lo que debemos hacer porque Él es el creador y nosotros somos la criatura, ¿verdad? Dice la Biblia, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no conocía a Dios. Entonces, Él es el creador, nosotros la criatura, hermanos. Si tenemos un perrito, estoy seguro que llegamos y el perrito se emociona a todo, hermano, porque reconoce al amo, ¿verdad? Yo tengo mi perrito, el Buster, perrito chihuahueño, paisano mío, ¿verdad? Y llego yo y se emociona todo. Yo soy el que varias veces, bueno, a veces mi esposa, a veces yo le doy de comer, ¿verdad? Y él sabe quién manda, ¿verdad? A veces mete y mi esposa lo regaña, pero yo le pego un grito y inmediatamente sale. Ya sabe quién es el macho alfa de la casa, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es el creador, nosotros la criatura. Por eso Él puede decirnos lo que debemos hacer. Además, Él es el rey y nosotros los súbditos, hermanos. También Él es el amo y nosotros los siervos, ¿verdad? Y Él es el alfarero, nosotros el barro. Entonces, por todas estas razones, hermanos, y más, Dios tiene derecho de decirnos lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que le agrada, lo que le desagrada, hermanos, y tiene el derecho de juzgar nuestras acciones, y no solo nuestras acciones, hermanos, Dios juzga nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras obras, y hasta cuando no hacemos lo que debemos, también lo juzga, hermanos. La omisión también es causa de juicio, ¿verdad? Bueno, entonces ya empezamos diciendo, hermanos, que de los justos juicios de Dios podemos decir que es una prerrogativa divina. Juzgar es una prerrogativa de Dios, es un derecho que Él tiene, es un privilegio que Él tiene. Bueno, pero también, hermanos, podemos decir que llevan el nombre correcto. Los justos juicios de Dios llevan el nombre correcto. Es correcto llamarles así, hermanos. No solo es un juicio de parte de nuestro Dios, es un juicio justo que Dios lleva a cabo. Los juicios de Dios, hermanos, son justos, son justos. Hace tiempo, hermanos, me preguntaba una persona, porque yo mencionaba, no traigo ese pasaje allí, hermano, yo mencionaba segunda carta a los tesalonicenses, mencionaba yo, hermanos, que cuando la gente no le hace caso a Dios, dice segunda Tesalonicenses 2:10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y le dice el 11, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando estoy dando yo un estudio en hogar, hermanos, y noto en las personas con las que estoy trabajando, noto como cierto falta de respeto, como cierta apatía, como cierta indiferencia, hago un alto, ¿no? A ver, antes de avanzar, déjenme les aclaro algo. Ustedes han de pensar que este estudio es una cosa, pues, sin ningún tipo de trascendencia, ¿verdad? Usted, hermano, nos insistió que si queríamos estudiar la Biblia, pues le dijimos que sí, ¿verdad? Y pues bueno, pues que venga y que nos hable, pues a ver qué pasa,
¿verdad? Y yo le digo, ¿ustedes creen que este estudio es una cosa que, pues, que no tiene ninguna trascendencia? Fíjense que no. Hermanos, en la segunda a los Corintios 4, 3 y 4, dice, hermanos, que si nuestro evangelio está encubierto, fíjense, escuche bien el pasaje, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cómo que el evangelio está encubierto? Sí, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué está encubierto? A los cuales el Dios de este siglo, con minúsculas Dios, hermano, habla de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, hermanos. Fíjese. Entonces yo les estaba diciendo, mire, tengan mucho cuidado lo que ustedes hacen con la palabra de Dios. Aquí está diciendo, según a los Corintios 4, 3 y 4, que si ustedes no creen, tienen el peligro que Satanás los ciegue. Satanás ciega los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, hermano. Y este es un juicio divino. Hermano, Dios honra su palabra, Dios ama su palabra. Yo le he dicho a mucha gente, mire, lo que usted hace con la palabra de Dios, lo que usted hace con la Biblia, lo está haciendo con Dios. Desprecia la Biblia, usted desprecia a Dios, porque es el autor de ella. Interésese en la Biblia y usted se interesa en Dios. Ríase de la Biblia, usted se está riendo de Dios. Le digo, lo que hagamos con la Biblia lo estamos haciendo con Dios. Y le digo, si usted no cree en la Biblia, tenga cuidado, porque Dios puede decirle a Satanás, Satanás, ve. Al final Satanás es un siervo de Dios también, hermano. Ve y ciégalos, porque no quieren conocer mi palabra, porque no quieren aceptar mi verdad. Hermanos, en el mismo sentido, acabamos de leer 2 Tesalonicenses, dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Dios les dice, ¿no quieres mi palabra? ¿No quieres mi verdad? Ok, ¿qué es lo que quieres? No, pues que la virgencita, pues ahí está tu virgencita. No, pues que San Juditas Tadeo, pues ahí está tu San Juditas Tadeo. No, pues que tal o cual cosa, ahí está, hermano. O sea, despreciamos la verdad, no tenemos amor por la verdad. Y fíjese el peligro de que Dios emita juicio. Uno es que Satanás nos ciegue, el otro es que Dios envíe poder engañoso para que creamos la mentira y al final nos condenemos. Hermanos, y me preguntaba una persona, por eso les menciono esto, me preguntaba, hermano, ¿y por qué Dios hace cosas malas? ¿Qué le decía ahorita las prerrogativas? No, espérate, ¿cómo que Dios hace cosas malas? Sí, es que allí dice que Dios envía poder engañoso para que crean la mentira. Sí, pero fíjate por qué. Porque desprecian su palabra, porque no tienen amor por la verdad, porque no respetan su santa escritura, porque no les interesa la Biblia, porque desprecian la Biblia, porque se ríen de la Biblia, porque no quieren nada con él. Y dice, ok, no quieren nada conmigo. Bueno, ahí está lo que quieres. Además, y fíjese lo que está diciendo. Dios envía poder engañoso y la gente se hunde en la mentira, hermanos, pero es porque despreciaron la verdad. Hermanos, Dios no hace nada malo. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Los juicios de Dios son justos. Por favor, hermanos, aceptémoslo, creámoslo, ¿verdad? La justicia es una característica divina, hermanos. Así como es omnipotente, así como es omnipresente, así como es omnisciente, así como es amor, así como es luz, hermanos, también es justo, también es justo. Entonces, no es correcto, hermanos, hablar de juicios injustos o de un juicio, de un juicio que sea injusto. No es correcto, hermanos, hablar o decir, expresarnos de esa manera. Ambos testamentos confirman la justicia de nuestro Dios. Mire Deuteronomio 32:3, dice, porque en nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Sabe este pasaje dónde aparece, hermanos? Lo que mencionaba el hermano Barrera ahorita, hermano. Cuando llegaron a la tierra prometida y mandaron a los espías, hermanos, y 10 de ellos los desanimaron y nada más Josué y Caleb les decían, vamos, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está con nosotros. Hermanos, cuando el pueblo se rebeló y dejó de confiar en Dios y dijeron que iban a morir y sus hijos iban a ser presas de los enemigos, hermanos, Dios quiso destruir a Israel, hermanos.
Le dijo a Moisés, quítate en medio, los voy a destruir y te voy a poner en gente mayor y más fuerte y más poderosa. Y Moisés intercedió por el pueblo, hermano. Y Señor, van a decir que no pudiste meterlos a la tierra, por eso los destruiste, y intercedió por ellos, hermano. Y estas son las palabras que Moisés, hermano, expresa precisamente parte de nuestro Dios. No, Él es justo. Si Él hubiera destruido a Israel, hubiera sido justo, hermanos. Si Él hubiera levantado, varias veces le dijo a Moisés, voy a levantar una nación de ti, y es la que voy a meter, hermanos, hubiera sido justo si Dios lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero al final, hermanos, Él emitió juicio. Todos los incrédulos murieron 40 años vagando en el desierto, y los hijos que ellos habían dicho iban a ser presa del enemigo fueron precisamente los que entraron a Canaán. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermano. Acuérdese, la justicia es una característica de nuestro Dios, ¿verdad? Él es justo, es parte de su naturaleza, ¿verdad? El apóstol Pablo lo aclaró a los tesalonicenses, hermanos. Acuérdense que justicia es dar a cada quien lo que merece. Los tesalonicenses sufrieron muchísimo, hermanos, desde que la iglesia se estableció. Vinieron los judíos, levantaron persecución contra Pablo y la iglesia sufrió. Y miren lo que les dice el apóstol a estos hermanos. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué cosa? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Fíjese, esos que les hacen daño, esos que les causan tribulación, esos que los andan molestando, la van a pagar. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí está hablando, hermanos, Dios va a juzgar con justicia. Para Él es justo pagar con tribulación a los que nos atribulan, hermanos. Mucha gente nos hace maldades, mucha gente nos hace cosas malas, hermanos. Nosotros, a veces nada más porque somos cristianos. Cuando nosotros empezamos, nos vinimos para acá a este edificio, hermanos, que lo construimos. Luego, hermanos, amanecieron los vidrios quebrados de arriba del segundo piso. Me decían un muchacho de aquí cerquita que se agarró a romper los vidrios, más porque le dio gana, hermanos, ¿verdad? Ay, vienen estos hermanos aquí a ponerse acá, ahí vienen estos cristianos a poner su iglesia, ¿verdad? Y no le agradó, hermano, no le agradó. Aquí cerquita tenemos vecinos de otros grupos religiosos, no les ha de haber agradado, ¿verdad? Bueno, hermanos, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, les dijo a los tesalonicenses, y a ustedes que son atribulados, darles reposo. Fíjense, unos van a ser atribulados y otros vamos a ser consolados, vamos a tener reposo de la tribulación cuando Dios precisamente lleva a cabo su justo juicio. Bueno, los juicios de Dios no nada más son justos, también son conocidos, Todo el mundo ha oído del juicio que trajo el diluvio, ¿verdad que sí, hermanos? Todo el mundo sabe que el diluvio se menciona en todas las culturas, y cómo no, hermanos, y cómo no. Si después de que todo fue destruido y toda la gente murió, hermanos, el mundo se repobló de Sem, Cam y Jafet, hermanos, de los hijos de Noé, ¿verdad? Y entonces todos ellos, hermanos, supieron de este diluvio, de este cataclismo universal que destruyó todo, ¿verdad? Dios emitió juicio, hermanos, y trajo el diluvio y destruyó a todo ser viviente, hermanos, ¿verdad? Ya sabemos mucho, se ha predicado este tema, ¿verdad? El pensamiento, el corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y a Dios no le agradó, hermanos. Dios había hecho a su criatura perfecta, hermano, a su imagen y su semejanza, y su criatura se había degenerado, su criatura se había revelado, su criatura se había corrompido, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. ¿Cómo estaría la cosa, hermanos? ¿Cómo estaría la cosa? ¿Verdad? Y Dios decidió el exterminio de toda la raza humana. Si Noé no hubiera sido diferente y no hubiera hallado gracia a los ojos de Dios, hermanos, ya no existiría la humanidad. Pero hubo esa gracia, hermano, hubo esa bendición, y pues aquí estamos otra vez. Pero hermano, todo el mundo ha oído del juicio que trajo el diluvio. Fíjese que aquí en Monterrey, bueno, aquí en el área metropolitana, acá para el lado poniente está García, hermano. Y allá en García están las grutas de García. Lugar muy bonito, les recomiendo, hermanos, si llegan a venir no dejen de ir.
Para empezar, hermano, te subes por un teleférico. El teleférico te sube al cerro y allá en el cerro ya está un hoyo y ahí está la entrada a las grutas, ¿verdad? Y además, hermanos, pues está hermoso allá, muy fresco, muy agradable. Subes, bajas escaleras, pero ahí han puesto pasamanos, han facilitado la circulación dentro de las grutas, están alumbradas, ¿verdad? Y hay una parte donde le dice el guía, esta pared, mírenla, dice, está llena de conchas, está llena de cosas, de fósiles del mar, dice, y dice, esta es una prueba de que el diluvio fue real. Fíjese, aquí en las grutas de García. También, hermanos, todo el mundo ha oído del juicio a Sodoma y Gomorra. Del juicio a Sodoma y Gomorra. Se sabe que no solo Sodoma y Gomorra fueron destruidos, hermanos, en aquella ocasión por su pecado, ¿verdad? Adma y Seboim, hermanos, también fueron ciudades, fueron varias ciudades. Se menciona Sodoma y Gomorra como las principales, pero fueron más ciudades las destruidas por el diluvio, por el fuego, por el castigo de parte de nuestro Dios, hermanos. Y este es un juicio también que mucha gente conoce, ¿verdad? La esposa de Lot, hermanos, habiendo salido del peligro de la destrucción, hermanos, cometió el error de voltear y mirar la destrucción y fue convertida en estatua de sal. Murió ahí, hermanos, instantáneamente. Fíjese, otro juicio de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Y hay muchísimos, hermanos, dentro de la Escritura, de que tenemos que ser muy cuidadosos cuando de agradar a nuestro Dios se trata, ¿verdad? Todo el mundo ha oído del juicio a la tribu de Coré, hermanos, y si no todo el mundo, mucha gente, hermanos, la tierra se abrió y se los tragó, hermanos. No querían aceptar el liderazgo de Moisés. Ellos pensaban que él se había puesto allí, ¿verdad? Dijo, no, ustedes van a ver a quién eligió Dios, ¿verdad? Y les dijo, si estos hombres mueren diferente a como todo el mundo muere, es que Dios me eligió a mí. Y así fueron, se abrió la tierra y los tragó y los se cerró, hermano, imagínense. Entonces fue juicio de parte de nuestro Dios, que mucha gente conoce. También, hermanos, el juicio al reino del norte, ¿verdad? El pueblo de Dios vivió el Reino Unido bajo 3 reyes, Saúl, David y Salomón, hermanos, y por los pecados de Salomón, Dios emitió juicio y dividió el reino a su hijo Roboam, hermanos. 2 tribus le quedaron a la familia de David y 10 se fueron al norte, hermanos, pero fueron puros reyes malos. Vino a Siria, hermanos, y se los llevó cautivos, jamás regresaron, hermanos, jamás regresaron, ¿verdad? Y luego, hermanos, también conocemos el juicio al reino del sur, que era Judá, hermanos. Después de ser destruido el reino del norte, fíjese, Judá seguía los mismos pasos, hermanos. Dios mandó profetas que les enseñaban de diferentes maneras, hermanos. Les instaban a regresar a Dios, ¿verdad? Y hermanos, y fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia por Nabucodonosor, hermanos. 70 años llorando, 70 años sufriendo, 70 años extrañando su tierra, su lugar, hermanos. Pero Dios había emitido juicio y tuvieron que sufrirlo, hermanos. Fíjese, Dios tuvo compasión de este reino, del reino del sur, hermano, y les dio oportunidad de regresar. El reino del norte no volvió jamás, hermanos, ¿verdad? Y aún hemos oído, ahorita lo mencionaba yo, del juicio a Jerusalén. Insistimos, hermanos, los judíos eligieron a Barrabás, hermano, y esa fue su ruina. Vino Dios en juicio sobre Jerusalén, hermano, y fue destruida en el año 70. Bueno, los juicios de Dios, hermanos, los juicios de Dios, además de ser justos, además de ser conocidos, son necesarios, hermanos, son necesarios. Fíjese, son necesarios, los juicios de Dios son necesarios por su naturaleza. Nos referimos a la naturaleza divina, hermanos. La naturaleza de Dios demanda juzgar. Moisés lo recordó, hermanos, en Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Fíjese esto. Y aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Esa frase subrayada, hermanos, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Sí, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, y perdona la iniquidad y perdona la rebelión, pero no va a tener por inocente al culpable. No va a tener jamás, hermano, jamás Dios va a premiar a un malo, jamás Dios va a castigar a un obediente, hermanos, a un bueno, ¿verdad? A uno de sus fieles, jamás, hermanos,
¿verdad? Entonces, los juicios son necesarios precisamente, hermanos, porque Dios, su naturaleza le impide tener por inocente al culpable. Su naturaleza le impide castigar al bueno, fíjese. Entonces, Él es justo, hermanos, da lo que merece, ¿verdad? Bueno, los juicios de Dios son necesarios también por su grandeza, por la grandeza de nuestro Dios, hermano. Si Dios no juzgara, se pondría en tela de juicio su grandeza, fíjese. Le voy a poner algunos ejemplos. Por eso, hermanos, no perdonó al violador del sábado, precisamente fue por eso. Aquí lo tenemos, Números 15, 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Ya se había dado el mandamiento de guardar el sábado. Y a este hombre, como decimos, hermanos, vulgarmente, se le hizo fácil, hermano, salir a recoger leña en día de reposo. Hermanos, mucha gente, hermanos, insisto, no entienden la naturaleza divina, no reconocen sus prerrogativas, hermanos, y muchos van a decir, no, pues pobrecito, pues seguramente tenía frío, pues querían calentarse a él y su familia, ¿verdad? Seguramente pues querían cocinar algo, tenían hambre. La necesidad los hizo salir a recoger leña en sábado, ¿verdad? Pues ya estaba el mandamiento. Y fíjense, lo arrestaron, lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le iba a hacer. Y miren lo que Dios ordenó. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés, ¿verdad? Hermanos, y otra vez la gente dice, qué malo Dios, pues si nomás recogió unos ramillas, unos leñillos ahí, pues ¿qué le costaba pasársela? ¿Qué le costaba perdonarlo, hombre? ¿Por qué ordenó? Mátenlo, apedrélo entre todos. Qué malo Dios, hermanos. No, hermanos, no. Acuérdense lo que estamos diciendo. Si Dios no castigara, hermanos, entonces, hermanos, se pondría en tela de juicio su grandeza. Van a decir, no, Dios no es digno de ser obedecido. O bien, con Dios podemos jugar. Fíjese, la ley de Moisés se acababa de dar. O sea, está iniciando la edad mosaica, estaba iniciando la era mosaica, hermanos. El primer hombre que violó la ley fue recoger leña en sábado. Estaba tan nuevo todo que sí había el mandamiento de no violar el sábado, pero no había todavía el qué le iban a hacer al que violara el sábado, hermano. Y Dios lo arrestaron y lo pusieron, a ver, déjenlo aquí. Señor, hay un hombre que violó el sábado, ¿qué hacemos? Mátenlo, hermanos. Acuérdense de esto, va empezando la era mosaica, hermanos. Y si este hombre queda impune, créame que la grandeza de nuestro Dios hubiera quedado en entredicho. Al cabo ni hace nada, al cabo ni yo le recogí leña y me perdonaron, yo recogí leña en sábado y ni me hicieron nada, hermanos. Entonces, ¿sabe qué? Habría un montón de personas violando el sábado, habría un montón de personas desobedeciendo la ley. Al cabo Dios no hace nada, se pondría en tela de juicio su grandeza. Hermanos, si Dios no juzgara, se pondría en tela de juicio su grandeza. Por eso tampoco perdonó a Ananías y Zafira. Fíjense que ambos ejemplos tienen que ver con el inicio de una era. El hombre que violó el sábado estaba iniciando la era mosaica y murió, hermanos, y quedó claro que no iban a jugar con Dios. Quedó claro que tenían que obedecer, quedó claro que se pagaba la desobediencia, que costaba caro desobedecer. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces llegó la mujer después de 3 horas y le dijo: Pedro, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hermanos, y cayó muerta también. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Se fija 2 veces, hermanos, en este pasaje aparece temor.
hubo temor. Y eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros, temor. Temor de Dios, hermanos. Que no se nos haga fácil desobedecer. Que no se nos haga fácil incumplir sus mandamientos. Que no se nos haga fácil hacer nuestra voluntad y no la de Dios. No, dice Dios, que no se te haga fácil. Hermano, lo que Dios quiere que quede bien claro es que hay consecuencias, hermano. El pecado quiere hacernos creer que no pasa nada. Y sí pasa, hermanos. Siempre pasa, ¿verdad? Adán y Eva pensaron que no les había pasado nada después de comer el fruto prohibido, pero habían muerto, hermanos, espiritualmente. Ya había una pared entre ellos y Dios. Y así como murieron espiritualmente, hermanos, en el momento, al tiempo, también murieron físicamente. Los juicios de Dios, hermanos, también son advertencia. Fíjese, por eso Dios los ha ejecutado, hermanos, para advertirnos. ¿Ha escuchado gente que dice, no, Dios no puede castigarme porque Él es amor? ¿Lo ha oído? Hermanos, hay gente que a mí me lo ha dicho. No, ¿qué te pasa? Dios no me... ¿Cómo crees? ¿Tú echarías a la lumbre a tu hijo? Y dice, pues así Dios, ¿cómo va a echarnos a la lumbre del infierno a nosotros sus hijos? Bueno, para empezar hay un error ahí, hermanos. La mayoría de la gente cree que todos somos hijos de Dios y están equivocados, hermanos. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. Lo correcto es que todos somos criaturas de Dios, hermano. Todos somos creación de Dios. Pero, hermanos, para ser hijo de Dios hay que nacer en la familia de Dios. Y no estamos hablando del nacimiento físico, sino del nacimiento espiritual. Allá atrás está la pila de bautismo, hermanos. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, espiritualmente nacemos en la familia de Dios. Fíjese. Entonces, ahora sí venimos a ser hijos de Dios. El Señor Jesucristo llamó a los judíos que lo querían apedrear. Ustedes son de vuestro padre el diablo. El apóstol Pablo le dijo a Elimas Bar Jesús, hijo del diablo, enemigo de toda bondad, y lo dejó ciego, ¿verdad? Porque se oponía, hermanos. Entonces, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, hay gente, hermano, que necesita entender que Dios juzga y que Dios castiga, hermanos. ¿Saben? Cuando la gente dice, no, Dios no nos puede castigar porque Él es amor. Yo, ve y dile que por qué mandó el diluvio. Ve y pregúntale por qué mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Ve y dile por qué abrió la tierra y se tragó a la tribu de Coré. Ve y dile por qué destruyó al reino del norte. Y ve y dile por qué cautivó 70 años al reino del sur. Ve y pregúntale. Hermano, porque Dios emite juicios. Porque es cierto que Dios es amor y es la predicación que nos encanta oír, hermanos. Pero se les olvida que la Biblia también revela que Dios es fuego consumidor, hermanos. En el libro, en la carta a los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermano. Entonces la gente se atiene a que Dios es amor, hermanos, y se les olvida que Dios es un Dios que juzga y que en muchas ocasiones, hermanos, son juicios muy duros, hermanos, y son advertencia para nosotros, ¿verdad? Hay gente que dice, hermano, no, es la música, ustedes la Iglesia de Cristo no usan música instrumental, ¿verdad? Nosotros sí la usamos, son detallitos. Ustedes la Iglesia de Cristo no recogen diezmos, nosotros sí, pero son detallitos, hermano. Así me decía una persona con la que estaba estudiando, no, pues es que se me hace que son detallitos. Y le dije, mire, allá en Levítico 10, 2 personas estaban ofreciéndole a Dios fuego y echaron algo en el fuego que Dios no les dijo, fuego con incienso, y bajó fuego del cielo y los quemó. Hermanos, a Nadab y Abiú, Levítico dice, vaya y dígale a Dios que eran detallitos, que para qué los mató, para qué los quemó. Hermanos, para que nos demos cuenta, para que nos quede la advertencia de que con Dios no se juega, hermanos. Los juicios de Dios son advertencia. De los justos juicios de Dios podemos decir, hermanos, la tercera y última cosa es que serán coronados por el juicio final. Fíjese, cuando yo vi el tema, hermanos, originalmente, así nada más, yo dije, pues voy a hablar del juicio final. Y cuando ya lo vi bien, ¿no? Dije, caray, no dice el justo juicio de Dios, sino los justos juicios de Dios. Entonces, hermanos, ya no se refiere solamente al día del juicio, al juicio final, sino a todos estos momentos, a través de la historia de la humanidad, a través de la historia bíblica, en que Dios ha juzgado, hermanos, a uno y a otra persona, a una y a otra nación también, ¿no? ¿Por qué no decirlo así, verdad?
Y Dios ha juzgado, hermanos, Dios ha juzgado. Pero de entre todos los juicios, hermanos, hay uno que va a coronarlos a todos y que es precisamente el juicio final, ¿verdad? Yo antes de que avance más, hermanos, alguien seguramente estará pensando en el rey David, ¿verdad? Dice, hermano, pues me estoy acordando de David, que mandó matar, que adulteró con Betsabé, y cuando quedó embarazada mandó matar a su esposo para quedarse con ella. Y Dios no lo castigó, sino que le perdonó, ¿verdad? Dice, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Y alguien va a decir, ¿qué pasó? Si la ley decía que el adúltero y el asesino debía de morir, ¿por qué no murió? Déjeme le digo, espéreme tantito. Acuérdese que David juzgó su propio pecado y dijo que aquel miserable abusivo debía pagar 4 tantos, hermanos. Así que Dios no lo mató para que pagara los 4 tantos que él mismo había emitido juicio sobre ellos, hermano. Y así fue, hermanos. Cuando su hijo abusó de la hija de David, hermanos, de su media hermana, Amnón abusó de esta muchacha, hermanos, ¿verdad? Hermanos, ahí pagó el primer tanto. Bueno, antes, no el primer tanto, ahí pagó el segundo tanto, hermanos. Antes de esto, el hijo que tuvo con Betsabé murió, hermanos, y ahí fue el primer tanto. Luego este episodio vergonzoso entre Amnón y Tamar, hermanos, también, hermanos, ese es un segundo tanto que él tuvo que pagar. Después Absalón mata a Amnón, hermanos. Fíjese lo que pasaba en la casa del rey, en la familia real, hermanos. Y todos estos eran puras penurias, hermanos, puras vergüenzas, puras tristezas. Fíjese, y es que David estaba pagando los tantos. Después de 2 años regresó Absalón, hermanos, regresó Absalón. Y fíjese, nada más regresó a rebelarse contra su padre, hermanos, y al final el mismo Absalón murió. Entonces, chéquele que hasta en ese sentido Dios supo lo que hizo. ¿Ok? No vas a morir, pues para que me pague los tantos que tú mismo emitiste de juicio, ¿verdad? Bueno, de los justos juicios de Dios podemos decir que serán coronados por el juicio final, hermano. El juicio final, podemos decir, hermanos, que es una doctrina 100% bíblica, hermanos. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se habla del juicio de parte de nuestro Dios. Hay muchísimos pasajes que hablan de juicio, ¿verdad? No podemos dudar, hermanos, de que así será. Dice Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos, hermano. A Dios ya no le interesa. Mira, no me interesa quién seas, no me interesa lo que hayas hecho, no me interesa qué raza, qué idioma. A todos los voy a juzgar. Y nos van a juzgar por Cristo, hermanos. Nos dio fe a todos al haberle levantado los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos por qué creer en Él. Pero resucitó, hermanos. Resucitó, ¿verdad? Y por Cristo nos va a juzgar. Así que más nos vale, hermanos, que hagamos lo correcto con Cristo. Podemos rechazarlo, como muchos lo han hecho, o podemos aceptarlo y obedecer sus mandamientos y su evangelio y convertirnos, hermanos, y tendremos bendición de parte de Él. Del juicio final, hermanos, también podemos decir que es necesario e inevitable, hermanos. Mire lo que dice 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjese, es necesario comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Hermano, en la temporada que vivimos en el cuerpo, vamos a dar cuenta de ese tiempo, bueno o malo, hermanos. Vamos a ser juzgados de lo bueno y de lo malo. Entonces, ¿por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Porque acuérdese que después de la siembra sigue la cosecha. En esta vida, en este mundo, estamos sembrando, hermanos, y vamos a cosechar. Todos vamos a cosechar. Vamos a cosechar lo que hayamos sembrado. Y vamos a cosechar más de lo que sembramos, hermanos, porque siempre la cosecha es más grande que la siembra. Siembras una semilla, pero no cosechas una semilla, cosechas un fruto, ¿verdad? Que muchas veces trae muchas semillas, muchas más semillas que las que sembramos. Entonces se necesita, Dios lo ha visto como necesario, hermanos. Se tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo. Se va a recibir lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, lo bueno o lo malo. Del juicio final podemos decir también, hermanos, que trae consigo solo 2 veredictos, hermanos. Nada más 2 veredictos.
el cielo o el infierno. Romanos 2:5, con esto voy a cerrar. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire que va a pagar: vida eterna, va a pagar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, hermanos. Bien hacer, hermanos, perseverando en bien hacer, en hacer el bien, hermanos. Y hacer el bien no significa solamente hacer buenas obras. Hacer el bien es hacer lo que Dios nos manda, es hacer lo que la palabra de Dios nos ordena, hermanos. Eso es hacer el bien, y no nada más por una temporadita. Ahorita en esta pandemia, yo desde que empezó la pandemia le dije a la iglesia: hermanos, ya que la pandemia se supere, ya que la pandemia pase, vamos a ver cuántos sobreviven a esta situación, cuántos hermanos regresan. Ya varias familias, hermanos, ya no están con nosotros, algunas se desanimaron, hermanos, otras, como decía el hermano Amaya, están bien cómodas adorando desde su casa, hermano. Fíjate qué padre, me levanto bien tarde, ni siquiera me peino, ahí estoy todo lagañoso, prendo la tele, si se me pasó la hora, pues la veo en repetición, ¿verdad? Me estoy echando mis huevitos estrellados mientras estoy en la reunión, ¿verdad? Y ni ofrendo, no hay necesidad ni de ofrendar, ¿verdad? Pues a quién se la damos, aquí la tenemos, aquí la dejamos, ¿verdad? Estoy bien cómodos, hermano. Algunos, bueno, hermanos, algunos, otros más, ya no quisieron seguir, hermanos. Ya no quisieron seguir. Nosotros estamos transmitiendo los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, los martes y los jueves, hermano. Y Dios sabe que nos hemos esforzado muchísimo en darles a la hermandad lo mejor que se pueda de enseñanza, hermanos. Hemos invertido para que se escuche bien, para que se vea bien, hermanos. Usamos un programa especial para que se esté viendo a la par de uno lo que uno pone en la pantalla, ¿verdad? Hermanos, para que la iglesia se edifique, para que la iglesia no batalle, hermanos, para que la iglesia simplemente los PowerPoint los hacemos porque yo sé lo difícil que es estar atendiendo una pantalla, ¿verdad? Y con esto ayudamos un poquito a que sea menos tedioso, ¿verdad? Y sin embargo, aún así hay gente que ya no quiere seguir. ¿Qué podemos hacer, hermano? Le decía yo a los hermanos, ahí está la mesa y está servida, hermano, de deliciosos manjares. Pues si no quieres comer, ¿qué hacemos? Ni modo ponerle un embudo y echarle la comida, hermanos. La persona tiene que hacer su parte, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo lo nuestro, Dios ha hecho ya lo suyo, Cristo no se diga, hermanos, pero la gente tiene que poner la parte que le toca también. Además de vida eterna, va a dar ira y enojo a los que son contenciosos, peleoneros, hermano, y no obedecen a la verdad es la Biblia, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo el ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y mire, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El juicio final, hermanos, el último de los juicios justos de nuestro Dios, el juicio final, solamente trae dos veredictos: cielo o infierno, ¿verdad? Fui con el doctor, hermanos, y me mandó a hacer estudios, y me dice, pues, ¿cómo saliste? Y le dije, pues, no sé, ¿verdad? Pues él tiene los estudios y todavía no me los imprimía. Le dije, no, pues no sé. Y se ríe, me dice, no sabes. Y me río, le digo, sí sé, hombre, salí bien mal, ¿verdad? Y ya los imprime y ya empieza a verlos, ¿verdad? Sí sabemos, hermano. Oye, si soy diabético y estoy comiendo pan, y soy diabético, me chupo mi chocolatito, pues ¿a poco no voy a salir alto del azúcar? Pues claro que sí, hermano. Si soy hipertenso y me como mis taquitos con sal, no me gustan las comidas sin sal, hermano, es lógico que también se me sube la presión. Pues, entonces sí sabemos, hermano, sí sabemos, ¿verdad? Simplemente, ¿cómo andamos delante de nuestro Dios? ¿Qué nos va a decir el Señor cuando lleguemos a su presencia? No sé, sí sabemos, hermanos, sí sabemos. Si usted le pregunta a alguien, ¿salvo o perdido? No sé, ¿cómo que no? ¿Ahorita estás agarrado de la mano de Dios? Sí, pues entonces si Cristo viene o llegas a morir, vas a seguir agarrado de la mano de Dios. Pero si ya te soltaste de la mano de Dios, si ya nos soltamos de la mano de Dios y llegamos a morir, hermanos, vamos a seguir lejos de nuestro Dios toda la eternidad, hermano. Si ya nos soltamos de la mano de Dios y llega a venir Cristo y nos haya lejos de Él, así estaremos por la eternidad también, hermanos. Es justo, y Dios emite juicios justos. Hoy vimos en el tema los justos juicios de Dios.
Los justos juicios de Dios podemos decir que son una prerrogativa divina, que llevan el nombre correcto y que serán coronados por el juicio final, hermanos. Por el juicio final. Estemos preparados, hermano, porque va a haber juicio. Nadie va a evitar el juicio. No va a estar mi mamá conmigo, mi papá conmigo, no, hermanos. No, mi esposa no va a estar a mi lado, no, hermanos. No. Yo no voy a estar al lado de mis hijos, no, hermanos. Cada uno será juzgado de manera individual, de manera personal, pero de manera justa también, hermanos. El día de mañana, si Dios quiere, nos toca, hermanos, el último tema, si Dios lo permite, y tiene que ver con esto de estar preparados. ¿Verdad? Hay gente que no está preparada, Ojalá que no pierda el tiempo y que cuanto antes se prepare. Que Dios le bendiga. Pasen muy buenas noches.